Nos encontramos en un nuevo video donde hablaremos un poco sobre algunos dispositivos que quedaron pendientes en la clase de informática. Bien, nos vamos a dirigir hacia la parte de la tarjeta madre para ver la parte de la estructura, que es algo que había quedado pendiente, y hay que tomar en cuenta que la estructura de la tarjeta madre es un módulo base al que se interconectan otros módulos para formar un sistema mayor capaz de cumplir funciones que cada parte por sí sola no podría realizar. Podríamos decir que es una especie de sociedad cooperativa. Desde cada elemento o módulo cumple una función muy específica para poder obtener al final un resultado muy especial que solo se puede obtener mediante la interacción de las partes. Veamos los principales elementos que la integran. Entre ellos podemos mencionar las ranuras PCI, que son los conectores más empleados para colocar tarjetas periféricas como podrían ser un módem, una tarjeta de red, etc. Manejan sus datos a una velocidad de 33 MHz con una longitud en palabras, ¿verdad?, de 32 bits. Encontramos también lo que son las ranuras AGP. Este conector está específicamente diseñado para colocar una tarjeta de video, ya que maneja datos a una velocidad considerable superior a la de las otras ranuras. El estándar actual es el AGP 8X, lo que en términos prácticos significa que puede manejar datos de una velocidad de 533 MHz. Tenemos también lo que son los puertos de entrada y salida de datos, que son una serie de conectores externos que permiten acoplar a la computadora distintos periféricos como son el teclado, el ratón, la impresora, una cámara web y el escáner, etc. Es decir, que acá los podemos conectar. Luego tenemos lo que es el slot o zócalo, ¿verdad?, para el CPU. Este es el conector donde se coloca el microprocesador de modo que pueda recibir y enviar todo flujo de datos desde y hacia la tarjeta madre. El aspecto y número de terminales de este zócalo puede variar dependiendo del tipo de microprocesador empleado. Luego nos encontramos con el chipset. Es una serie de circuitos integrados que se encarga de manejar todo el flujo de datos del microprocesador y canaliza hacia su destino adecuado el chipset. También maneja el intercambio de datos con la RAM, la expedición del video, la recepción de órdenes del teclado y el ratón, etcétera, ¿verdad?, entre otros. Nos encontramos también con lo que son el zócalo de las memorias RAM. En estos conectores se colocan los módulos de las memorias RAM. Existen tres tipos de conectores, dependiendo de la tecnología de RAM empleada: el zócalo para SDRAM, para RDRAM y para DDRRAM. Empleada DDRRAM. La diferencia entre ellas se explicará un poco más adelante. Tenemos también el conector para la fuente de poder. La tarjeta madre y todos los componentes conectados a ella directamente, el microprocesador, memorias, tarjetas de video, módem en red, etcétera, requieren de varios voltajes para trabajar, y precisamente a través de este conector es que la fuente de poder suministra dichas tensiones, lo que permite el funcionamiento adecuado de todo el conjunto. Y luego encontramos en este espacio la BIOS, que es un pequeño programa que sirve de enlace entre el hardware de la máquina y el sistema operativo. Dentro del BIOS encontramos el setup o programa de configuración del sistema, del cual depende en mucho el desempeño general de la computadora.
Luego encontramos la batería, la batería para manejar el funcionamiento del reloj de tiempo real, incluso si la máquina se desconecta de la línea de alimentación, es necesario la presencia de una pequeña batería tipo moneda para poder mantener activa la hora adecuada, la hora correcta. Y por último tenemos los conectores para unidades de disco. Para poder intercambiar información con las unidades de disco en la tarjeta madre se incluyen los conectores necesarios para la colocación del disco duro, las unidades de CD y o DVD y la unidad de disquete. Acá podemos ver los conectores hacia la motherboard. Luego pasamos a lo que es las memorias RAM, ¿verdad? Y pues hay que tomar en cuenta que los módulos de RAM sirven como almacén temporal de los datos que necesita el microprocesador para trabajar. Esto significa que si pedimos que se lea un dato desde el disco duro, este vacía la información requerida hacia la memoria RAM y de ahí el micro la va tomando según lo vaya necesitando el programa de aplicación específico. Igualmente, cuando se desea grabar algo en el disco duro, el micro pone los datos en la RAM y de ahí se transportan hacia el disco duro. Junto al microprocesador encontramos entre 2 y 4 ranuras delgadas que sirven para instalar el o los módulos de memoria RAM de nuestro sistema. De la cantidad de memoria RAM instalada depende el desempeño general de la máquina y como regla general, entre mayor cantidad de RAM se tenga, mejor trabajará el sistema operativo y todos los programas que el usuario desee ejecutar. Observe el video para que conozca el procedimiento que se lleva a cabo. Vamos a ver un pequeño video para que conozcamos el procedimiento que se lleva a cabo. Bien, hay un video que lo podemos ver en la web que se les va a mostrar luego en la clase. Bien, luego tenemos las memorias RAM. Los módulos de RAM sirven como almacén temporal de los datos, ¿verdad?, que necesita el microprocesador para trabajar. Esto significa que si pedimos que se lea un dato desde el disco duro, este vacía la información requerida hacia la memoria RAM y de ahí el microprocesador la va tomando según lo que vaya necesitando la RAM. Tenemos lo que es las memorias SD RAM, que se llama memoria síncrona, ya que trabaja a la misma velocidad que la tarjeta madre. Ya ha quedado atrasada en cuanto a la velocidad de procesamiento de datos, ya que su velocidad máxima es de tan solo 133 MHz. Luego tenemos la memoria RDRAM. Esta memoria es tipo Rambus, diseñada por la compañía del mismo nombre. Durante algún tiempo fue el tipo de memoria periférica por Intel, pero en la actualidad incluso dicha empresa la ha abandonado a favor de los módulos tipo DDR-RAM. Su principal característica es que es mucho más veloz que las memorias SD-RAM. Y luego tenemos la memoria DDR-RAM, módulos de RAM más empleados en la actualidad. Estos circuitos alcanzan velocidades de transferencia que van desde los 266 MHz hasta los 800 MHz, lo que garantiza un intercambio muy veloz de datos entre el microprocesador y la memoria. Y esto se traduce en un mejor desempeño general de la computadora. Además, es considerablemente más económica que la memoria DRD-RAM equivalente, lo que permite colocar grandes cantidades de RAM a un sistema sin que impliquen un desembolso excesivo.
Luego pasamos a la tarjeta de video. La tarjeta de video, vamos a ver la parte de la tarjeta de video, ¿verdad? Que esta tarjeta de video está dentro de los dispositivos de proceso de información. Podemos contar a la tarjeta de video, ya que las tarjetas modernas de este tipo incluyen poderosos circuitos de proceso de imagen y por tanto descargan de trabajo al microprocesador, que entonces puede concentrarse en otras tareas más importantes que simplemente manejar el despliegue en la pantalla. ¿Cuáles son? Aquí podemos encontrar también algunas de sus características. Las características de video modernas incluyen una gran cantidad de memoria RAM auxiliar que le sirve al procesador interno para realizar sus cálculos y almacenar temporalmente el resultado de sus operaciones, las cuales se traducirán en una imagen agradable a la vista, incluso en las situaciones más demandadas, películas en alta definición, juegos tridimensionales, entre otros. En cuanto a su estructura, una tarjeta de video avanzada posee varias salidas que le permiten conectarse a monitores de diferentes tecnologías. De forma típica, encontramos el tradicional conector de 15 terminales para los monitores tradicionales, el nuevo conector DVI para las pantallas planas LCD o las plasmas, y un conector con salida de video para poder visualizar el despliegue en la pantalla de un televisor. Entre ellos tenemos el conector VGA, que es un conector con 15 terminales. Tenemos también el conector de salida de video, que nos va a permitir visualizar el despliegue en la pantalla del televisor. Y tenemos también lo que es el conector DVI para pantallas planas LCD o de plasma. Y ahora pasamos a los tipos de tarjetas. Entre los tipos de tarjetas, por el momento, los dos principales fabricantes de tarjetas de video de muy alto nivel son ATI y NVIDIA. Y sus dispositivos son los periféricos por los fanáticos de los juegos en línea y por los profesionales del diseño tridimensional. Sus tarjetas de video fácilmente pueden costar lo mismo que un microprocesador de gama alta y 2 o 3 veces el precio de una tarjeta madre promedio, pero los usuarios avanzados están muy dispuestos a pagar dicho precio para obtener un despliegue de imágenes continuo y agradable. Acá podemos ver dos ejemplos de ellos. Vamos a pasar, les voy a mostrar nuevamente lo que es la tarjeta madre, que es parte de lo que se va a evaluar en nuestro Ardora. Es importante que conozcan la ubicación de cada uno de sus dispositivos. Acá tenemos los puertos de entrada y salida. Como podemos ver, estos son las ranuras PCI. Tenemos las ranuras AGP. Tenemos el zócalo para el microprocesador. Tenemos el chipset. Tenemos las ranuras o los zócalos para los módulos de memoria RAM. Nos encontramos con la BIOS. Luego nos encontramos cerca de la BIOS con la batería. Luego nos encontramos con los conectores para fuentes de poder. Y por último encontramos los conectores para las unidades de disco. Bien, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado este video y que hayan aprendido algo nuevo. Hasta la próxima.